Bien, amigos, desde el gobierno pasado tenemos una costumbre que ha roto, que se siguió con que ha roto la tradición. Aquí se usaba que el ministro de Salud, el director gerente del Seguro Social, tenían que ser médicos y que el ministro de Obras Públicas tenía que ser ingeniero. Y resulta que tuvimos un administrador de empresa en el gobierno pasado y ahora tenemos un de todo, porque ese además de ingeniero es abogado y es administrador, que es de Línea Ascensión. Tenemos hoy a de Línea Ascensión que tiene otro, no un plus, sino un handicap, que pertenece al equipo que ha trabajado desde un principio con la candidatura y luego en el gobierno de Luis Abinader. Todo el mundo sabe que de Línea Ascensión, Yayo Lobatón, Samuel Pereira, el sector externo y ¿quién se me queda? Y Furcal son los hombres del partido que trabajaron con Luis Abinader desde el principio. Lo que significa que deben de tener mucha presión de todas aquellas personas que ellos sumaron a esa candidatura. De eso no vamos a hablar porque tenemos que hablar de algo más difícil que consiste en de dónde puede el ministro de Obras Públicas ejecutar, primero, obras que han anunciado, segunda, obras que han encontrado a medias y tercero, terminar tantas una como la otra. Ministro, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Ahí tiene un menú difícil de comerse. Muy buenos días. Gracias. Don Julio, complacido de estar aquí con ustedes. Gracias. Ministro, el presidente ayer planteó una serie de obras que en lo personal decíamos que nos impactó, porque mucha gente dice, no, que no habían obras en ejecución y que no habían obras sobre todo concluidas. Yo quiero que en esta parte, que yo creo que es el tema del día, de esas obras a nivel nacional, no solo que se iniciaron, sino que se concluyeron, no importa, como usted ha manifestado, producto de que se iniciaran en gobiernos anteriores, sino de obras necesarias en diferentes sectores que han concluido. Háblenos un poquito en esta parte, ministro. Bueno, hemos tenido una gama, un cóctel, como dice don Julio, de obras que le hemos dado continuidad, que estaban detenidas, otras detenidas por muchos años. Yo pongo como ejemplo la circunvalación de los Alcarrizos. Todo el mundo aquí sabe lo que es los Alcarrizos y lo difícil que es el acceso a esa parte de la ciudad que se ha visto privada de desarrollo precisamente por la falta de accesibilidad. Esa obra se empezó en el año 1996, se dio el contrato. Un contrato de menos de 200 millones de pesos de la época. Se empezaron los trabajos, se detuvo, se ocupó, se arrabalizó, hubo ocupaciones a lo largo de todo, no el eje, sino el eje de la vía, el centro de la vía. Hoy salen 2.000 y pico de millones de pesos el terminarla y tener que invertir cerca de 600 millones de pesos en expropiaciones de construcciones de toda característica que se hicieron por donde está el trazado de la vía. Si se hubiese concluido en esa fecha, hoy ustedes pueden estar seguros de que los Alcarrizos hubiesen tenido una inversión inmobiliaria como la han tenido otras partes del Gran Santo Domingo, cuyas vías de accesibilidad le ha permitido ese desarrollo. La estamos ejecutando. Don Julio recordará que por razones diversas nos acompañó en la inauguración de la carretera de turística en Puerto Plata. Una obra que se había empezado, tenía muchísimos tiempos que se había iniciado, dada la característica de esta obra que atraviesa la cordillera septentrional,
los trabajos que se hacían al no concluirse, cuando venían tormentas, tiempos de lluvias, se veían afectados y tenía como especie de un velo de Penélope de reempezarse. En esa misma línea, ingeniero, cuando ustedes tienen que continuar algo que hacía tiempo era suspendido, meterla dentro del contexto y de la coyuntura de ahora a precios de ahora, cuesta mucho. No, claro. Esa obra, debo de decir. Esa y otra, ¿verdad? Sí, no, cualquiera, pero le puse el caso de la de los Alcarrizos, que por 10 veces se ha multiplicado su precio de conclusión y todo lo que ha conllevado, y sobre todo hay algo que es difícil de cuantificar, que es el tiempo que dejó el costo-oportunidad de no haberse hecho en el tiempo. El costo es una, pero cuando, por ejemplo, se asigna una obra en una época que no había concurso, en otro gobierno, con compromisos de otro gobierno, compromisos que todo el mundo sabe que se hacen, y viene un gobierno que todo lo hace por concurso. Ese problema de terminar una obra con otro contratista, ¿cómo ustedes lo resuelven? Lo hemos mantenido, don Julio, hemos respetado el contrato. ¿Al original? Claro, lo hemos respetado. Pero sin embargo tienen problemas con el tema, porque hay muchas veces, ministro, que ni siquiera los adicionales superan el incremento de los precios. Porque, Michelle, en las obras que son con anterioridad a la ley, año 2006, las leyes no tienen efectos retroactivos y por lo tanto esa ley no las afecta. Porque es imposible el tú sujetar una obra como esta, que no se concluyó no por una razón imputable al contratista, no fue una culpa del contratista, sino en este caso el ente contratante, el Ministerio de Obras Públicas, que por determinadas razones no la concluyó. Entonces, la persona que tiene la titularidad del contrato mantiene un derecho. Y ese derecho lo hemos respetado, porque no se trata de que la haga tal o cual contratista, sino de que esa obra y ese servicio se le pueda ofertar a estas comunidades. Usted hablaba en su introducción del tema de recursos. Mire, yo aprendí con una maestra, amiga suya, doña Milagros, que en la vida se pueden hacer las cosas que se pueden financiar. Y en esto, y usted lo conoce bastante bien, hemos tenido de que solamente se hacen las cosas que tienen los fondos, las cosas no se hacen con buena voluntad ni con buenas intenciones. Hemos dispuesto en una programación del presupuesto nacional, primero una eficientización del gasto, tratando y defendiendo cada peso, pero además nos hemos apalancado a través del fideicomiso RD Vial y con la colocación de unos 22,000 millones de pesos en bonos que hace poco tiempo se colocaron en el mercado de valores, disponemos de una cantidad extra en adición a los fondos que disponemos del presupuesto. Y, por ejemplo, en el caso de las circunvalaciones, la circunvalación de Baní, de Asua, circunvalación de San Francisco, la de Navarrete, que llevaremos próximamente a licitación, la autopista Duarte, la prolongación de la ecológica y otras tantas obras, estas se están haciendo con financiamiento proveniente de esos fondos gestionados a través de RD Vial. Le quitan vida a los pueblos las circunvalaciones. Mire, organizan su desarrollo porque evitan ese crecimiento anárquico, se gana tiempo, se mejora la calidad de vida de la gente. Les pongo el caso de Baní. Baní ya, la ciudad de Baní, el corazón de Baní no soporta ese tráfico intenso que se dirige hacia el sur pasando por el centro de Baní. Entonces, con la circunvalación se va a desviar este tráfico, pero además esa área, las circunvalaciones sirven de especie de un muro de contención y las plusvalías de las tierras por donde cruza, la vocación urbana que reciben estas tierras permite que el desarrollo que se haga sea mucho más planificado que el que se hace cuando se tiene ese crecimiento anormal sin ningún tipo en Santiago de regulación. Tuvo beneficio la circunvalación, pero por ejemplo en Baní, Asua, yo tenía entendido que hacía falta para el comercio
que pasen por la ciudad. Don Julio, no, si usted observa el impacto y una de las cosas que ha ponderado y valorado mucho estas poblaciones, esto aquí ya no se detiene. Usted sabe que en el sur ha habido 2 puntos que han tenido un éxito desde el punto de vista comercial como paradas, que es en Paya y es en el parador de Ocoa. Después ninguno de los intentos que se han hecho a lo largo de la vía han tenido éxito, por lo que es un simple tránsito que lo que hace es que afecta las condiciones de estas ciudades. Ingeniero, después que se instauró el sistema de compras y contrataciones y de concursos, los que aportan dinero a las campañas políticas han entendido que los gobiernos no le pueden cumplir y que tienen que ir a concursar, o todavía presionan a los funcionarios que ellos le han hecho los aportes. Mire, hay todo tipo de personas y todo tipo de situación. Hay quienes no conocen de que hay una ley de compras y contrataciones que obliga a las instituciones públicas a el otorgamiento de todo tipo de contratos, hacerlo a través de un procedimiento de licitación, de sorteo o cualquiera de otras de las modalidades que dispone la ley. Esa discrecionalidad que tenían anterior a la ley los funcionarios públicos de otorgar contrataciones de modo directo, esto es algo que ya hace un buen tiempo concluyó. Pero uno se encuentra con personas muchas veces hasta por desconocimiento que entienden que el antiguo régimen no ha variado porque no necesariamente conocen los cambios que ha tenido la administración pública y te hacen solicitudes, pero cuando uno les explica, tienen que entenderlo porque nosotros estamos impedidos de proceder de otra manera. Sí, pero que no que sea. lo entiendan y lo dejen tranquilo es otra cosa, porque por ejemplo, el caso de obras públicas, que no solamente obras públicas, sino y comunicaciones, y transporte, y control de vías, y estudios, dicen por ahí, ingeniero, que aquí todo está estudiado, que en el ayuntamiento, en obras públicas, están depositados todos los proyectos que usted se puede imaginar, pero tienen que buscar un día el tiempo y los fondos. En el caso específico de la ciudad colonial, yo le digo que 4 personas me entregaron un proyecto que el presidente habló de lo colonial, Sí. de rehabilitación de la antigua muralla, que tiene un costo muy alto por la avenida Mella. Y eso se suponía que era OISOE. Pero 4 proyectos de periodistas, de ingenieros, de urbanistas, y qué posibilidad hay de que esas cosas no solamente se hagan, y sobre todo, que eso es lo que a veces pone a pensar a uno seriamente, en que 4 años es poco. Bueno, como usted dice, aquí hay una diversidad de estudios. Muchas veces, si es una realidad con que nos hemos encontrado, de propuestas más que de estudio. Porque a la hora de uno pasar ya al campo de la realización, muchas veces tienen muchas limitaciones, porque la verdad es que en materia de ingeniería, por ejemplo, desarrollar o disponer de la construcción, digamos, de un puente, puede haber una idea conceptual de que se va a desarrollar una determinada obra, pero si no existen los planos constructivos, los estudios de geotecnia o de suelo, para hablar en un lenguaje llano, de nada te vale una idea o una propuesta. Hay en muchos aspectos en donde usted refiere la zona colonial, que ha sido una área de interés de estudio, no solamente de instituciones privadas, sino de organismos internacionales, y a lo que se refería el presidente de la República es un proyecto de remozamiento en el que participa el sector privado, pero también organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, para transformar todo, o no transformar, sino actualizar y conferir los servicios, parte de los servicios que necesita un área tan importante como es
la zona colonial. Carlos. Bien, ministro, el mantenimiento es una carga que puede ser muy pesada, sobre todo mientras más obras se hacen, más tiempo y más recursos hay que dedicarle. Entonces, ¿cómo le está enfrentando el ministerio actualmente lo que es la necesidad de mantenimiento de las carreteras y de las obras, sobre todo en una red vial tan grande? Y si es cierto que el mantenimiento y la conclusión de obras puede absorber tu presupuesto completo. Mire, no, obviamente el presupuesto... Y a veces usted quiere hacer su obra de su gobierno. Está muy por debajo de las necesidades que tiene. Nuestra infraestructura todavía es limitada porque no ha habido la inversión sostenida en el tiempo que permita poder completar las necesidades que en materia de infraestructura. Pero mira, la parte del mantenimiento, nosotros hemos prestado mucha atención. En un país con escasos recursos, maximizar la inversión que se hace o que se ha hecho a lo largo del tiempo. El principal activo de cualquier país es su infraestructura vial. Representa en estudios realizados entre el 20 y el 22% del Producto Interno Bruto de un país. Es en algunos lugares más, en otros lugares menos. Pero hemos dispuesto, y el recurso, no solamente recursos, sino el desarrollo de programas. Tenemos, por ejemplo, para los caminos vecinales, hemos hecho ya en 7 provincias un piloto de un programa que se llama el peón caminero. El peón caminero es integrando personas de la comunidad al mantenimiento de los caminos vecinales, a limpiar la berma, la cuneta, las alcantarillas, personas de la propia comunidad, en donde se le asigna una cantidad, una longitud determinada, se constituye un comité de vigilancia que supervisa estos trabajos. La segunda iniciativa en la que estamos en desarrollo es a través de MIPYME otorgarle la contratación del mantenimiento de determinadas vías y empezamos a hacerlo en aquellas que tienen el pago de sistema de peajes. Por ejemplo, las circunvalaciones. En esta estamos seccionando las longitudes de la carretera para hacer un proceso de licitación y otorgar contrataciones. Mientras tanto, estamos asumiendo a través de brigadas el mantenimiento y resolviendo algo que había impedido un mantenimiento continuo y oportuno, que era el pago puntual a los obreros. Normalmente estos son obreros que por la cantidad y al ser un trabajo que no es periódico, que se hace con cierta irregularidad, a veces los obreros duraban 4 y 5 meses sin cobrar y tú entenderás la desmotivación que puede tener una persona en esta condición. Entonces, hemos en las principales vías, con los fondos provenientes de los peajes, regulado el salario de estas personas, el jornal que se le paga para mantener, como ya obsérvenlo cuando ustedes viajen, por ejemplo, hacia el este o hacia cualquiera de las regiones del país, la mejoría que experimentan en nuestras carreteras en lo que tiene que ver con la parte del mantenimiento. Hay otro mantenimiento, ya que es un mantenimiento mayor, que se da a través ya de compañías formales y la utilización de equipos que también lo estamos atendiendo. Pero lo más importante, Carlos, que no lo existe en el país, es crear una cultura del mantenimiento. Nosotros nos estamos en esto esforzando para las distintas administraciones. Les es más fácil construir obras nuevas que mantener y reparar las existentes. Nos encontramos con que los puentes, te voy a hablar de los puentes y de los sistemas de elevado. Puente Juan Bosch correspondía hace 5 o 6 años hacer un mantenimiento porque ya había llegado al tiempo, una vida útil, o sea, tiene 20 años ese puente. Sin embargo, hacía unos 5 o 6 años que debió habérsele dado mantenimiento. Nosotros procedimos al cambio de la Junta y así hemos tenido una intervención en el puente Iguamo, en el puente pero también están Mauricio trabajando Báez. con el flotante, hay una licitación. Sí, en el flotante lo vamos a sustituir totalmente. Que va a ser más grande ahora. Vamos a aprovechar para ampliarle 2 carriles y sobre todo colocar una estructura allí moderna que pueda y que sea funcional
y que evite este puente. En el gobierno de Balaguer se colocó de modo provisional. Y esa provisionalidad ya tiene casi 30 años. Sí, ¿no? y es un bien diferente. Ministro, en el caso de las obras que conversábamos, 77 mil millones de pesos en obras en planificación, de las cuales, si no me equivoco, unas 485 obras es el plan completo de trabajo. Y no se quiere mencionar mucho lo de que hay 112 obras terminadas, de esas por 12 mil millones de pesos aproximadamente. Esas obras definitivamente que uno vio que se concluyeron, ya se entregaron y podemos decir que son obras totalmente terminadas por esta administración. No, plenamente. Te puedo mencionar así rápidamente 5. Carretera turística. La inversión que nosotros hicimos en la conclusión de esta obra sobrepasó los 1.300 millones de pesos. Carretera San Francisco con Trova. Esa no la hicimos nueva, pues una carretera que tiene 60 o 70 años, sí, pero la reconstruimos. Estaba en muy malas condiciones, sí. No, se inauguró. Villarriba Arenoso, en unas condiciones desastrosas, totalmente en tierra. Puente Las Yayas. Este fue un puente que al nosotros llegar había una alcantarilla y vino una tormenta y se llevó todo esto. Puente de Polo, Puente de los Caños. Hemos el Jobo, carretera del Jobo en Higüey, así, y de esa manera una cantidad importantes de obras esparcidas en todas las distintas regiones del país que la concluimos. ¿Por qué esa cantidad con un tiempo relativamente corto? Por 2 razones esenciales. Al llegar, nosotros lo que hicimos fue reactivar obras que tenían mucho tiempo detenidas. No nos pusimos a ver a quién era que la iba a hacer, si íbamos a... No, nosotros llegamos, entendimos que este era un activo que estaba ahí y que debíamos de concluirlo en algunos casos, en otras, como te menciono, la de Controva, te puedo mencionar la carretera que va desde Montecristi hasta Loma de Cabrera, o sea que enlaza 2 provincias, Montecristi y Dajabón, fueron obras totalmente empezadas y concluidas por nosotros. Bien, hay algo que durante el presidente leía su discurso, yo tuve el privilegio de oírlo con una persona de la oposición. Esa persona que oía muchas obras públicas me decía, el que tiene que estar preocupado es el ministro de Obras Públicas, porque los medios y las comunidades van a comenzar a demandar lo que el presidente dijo. ¿Y de dónde esta gente va a buscar tanto cuarto? Bueno, pero son obras que están en ejecución. Cuando el presidente habló del elevado de Andrés Boca Chica, todo el que pasa por las Américas ve el nivel de ejecución y de trabajo porque ve los equipos trabajando. Las marginales. Claro, las marginales. La extensión de la ecológica, el que pasa por San Isidro, la carretera de San Isidro, ve los trabajos que se están desarrollando. El que cruza por donde la ampliación de la Hípico a la B, el que vive en los Alcarrizos sabe que se está trabajando la circunvalación de los Alcarrizos. El que vive en Baní sabe que se está haciendo la circunvalación. El que vive en Azua lo siente. El que vive en Barahona sabe que se está trabajando Barahona-Enriquillo. El que va a Pedernales ve los trabajos de Enriquillo-Pedernales. Y así pues, el que pasa por la autopista Duarte o cruza la autopista Duarte ve las intervenciones que se están haciendo, donde ya hay tramos concluidos, como son el de Santiago La Vega. El que va a Santiago ve que, aunque sea, y nos le ha ayudado a hacer mucha publicidad, el alcalde Abel, los trabajos de la entrada de Santiago. El que va a Navarrete ve que se está trabajando Santiago-Navarrete. El que va a La Ensenada o a Punta Rusia ve que se está trabajando de Villa Elisa a Punta Rusia. El que va a Guayubín o vive en Guayubín sabe que se está trabajando Guayubín, El Pocito, El Cupey. Entonces, lo bueno de esto
es que las obras están ahí. Y Ahí mire, están las imágenes. claro, Ahí- mire, estas fueron de las inauguradas. Don Julio, hace como 2 semanas, hace como 4 días, yo estuve en San Francisco de Macorís reunido con los movimientos populares de San Francisco. Usted conoce bien la sociedad macorizana, que es bien activa. Y decían ellos, pero que la circunvalación está lento, va lenta. Digo, bueno, pero se está trabajando. No, sí, pero tienen que poner más equipo. Que en los barrios se está faltando, pero que faltan más barrios. Digo, bueno, pero ok, hemos avanzado, ya es aumentar el ritmo conforme al criterio que ustedes entienden. Y otra cosa era que ustedes no pueden decir que no estamos trabajando, porque en este momento, por ejemplo, en los barrios, en muchos de los sectores, nosotros estamos interviniendo decenas de sectores con el asfaltado. Don Julio, el trabajo que, por ejemplo, en la 27 de febrero en la Kennedy hemos realizado no está a la vista de todo. Usted ve las condiciones en que están No, hoy y en ya. medio de Pero una hay operación. una cosa, ingeniero, mire. Así es. Nosotros a veces abusamos de invitados que uno no lo tiene todos los días a mano. Y obra pública es tan amplio que a veces hasta atropellamos y queremos saber muchas cosas. Pero mire, usted mencionó a Abel y Santiago. Vimos que crearon 2 carriles más, ¿verdad? Uno de cada lado, con la eliminación de una zona ahí, que era necesario porque era imposible llegar a Santiago. Se parece un poco a la A lo del entrada 9. de Santo Domingo de los Claro. Alcarrizos, que no sé lo que van a hacer. Es decir, que solamente enumerar obras se coge más de un programa. El tema es el siguiente. Realmente, las obras que ustedes entienden como prioritarias, es decir, en tu agenda, es decir, esto va, ¿cuáles son? Mire, las circunvalaciones, que he hecho ya mención Son 5. no, 9 circunvalaciones. 9. Son 9 circunvalaciones. La autopista Duarte es fundamental. La rabalización, la inseguridad de esta vía, cientos de muertes todos los años, ocasionadas por accidentes de tránsito. Nosotros nos encontramos, señores, que de los Alcarrizos a Santiago había todavía, porque ya quedan menos, 163 cruces, el 90% de ellos ilegales, hechos de modo improvisado. Entonces estamos teniendo una intervención importante en esta vía. Y son obras estas que antes de que finalice esta gestión, nosotros, Dios mediante, se la vamos a estar concluyendo y entregándola al pueblo dominicano. Entonces, en este tipo, hemos tomado la previsión de que las obras, por lo menos las que se estén desarrollando a este momento, esas que mencionó el presidente, son obras que deben de estar concluidas al 2024 en un 90%. Habrá otras, las que se puedan empezar en el futuro, no tomarán un tiempo, pero tomaremos la previsión de tampoco no abrir tantos y tantos frentes de trabajo que impidan no ir concluyendo lo que estamos desarrollando. Ingeniero, el asfalto es un problema. A pesar de que es fácilmente cuantificable, ustedes saben, pueden medir largo, ancho y profundidad de una capa de asfalto sin ningún problema. Pero se usaba mucho, hazme las aceras y contenes y Obras Públicas te va a hacer el asfaltado. Esa costumbre, que no solamente en la autopista Duarte, sino en comunidades, que ustedes no han discriminado, no importa de qué partido es el alcalde, ¿le está consumiendo mucho presupuesto? Sí, mire, la verdad es que aquí la necesidad de aceras y contenes es fruto del crecimiento desorganizado que han experimentado los municipios. Y municipios prácticamente hechos. Usted tiene, por ejemplo, ahí en La Romana, Villahermosa, lo que antes era conocido como Los Mulos. Eso todos los días crece. Y la verdad es que ahí la infraestructura vial que hay es bastante escasa. Entonces La Romana, Villahermosa, hay que hacerlo entero,
pero usted tiene aquí Valiente o tiene La Caleta en Boca Chica, que eran áreas que fueron, ahí hay, digamos ya casi ciudades o barrios desarrollados a través de ocupaciones, pero que ya son realidades con decenas de miles de personas que viven allí. Entonces, sin aceras y contenes. Entonces, para ello, nosotros hemos estado acompañando a los ayuntamientos, donde los ayuntamientos hacen las aceras y los contenes. Nosotros venimos con el asfalto, pero en otros lugares hacemos nosotros también las aceras y los contenes. Y una de las cosas que el presidente ha enfatizado mucho, porque señores, cuando a un sector se le hacen sus aceras y sus contenes, eso le cambia la vida a las personas que allí viven. En este momento, don Julio, Carlos y Michelle, nosotros tenemos cerca de 6.000 millones de pesos. Una parte, 2.000 en ejecución y 4.000 en un proceso de licitación que deberá de adjudicarse en las próximas semanas. Con ello pensamos resolver el 80% de las necesidades de aceras y contenes de todos los municipios y de los distritos del país, porque conjuntamente con esto también el presidente de modo directo le otorgó una cantidad importante de recursos a los alcaldes a los fines de que ellos también puedan enfrentar esta carencia que tienen nuestras ciudades. Ministro, en el caso de los recursos, que siempre es que si las obras están en presupuesto, que si nos vamos por el fideicomiso, por RD Vial, por diferentes alternativas que uno las va conociendo por dónde va la cosa. Pero usted ha mencionado bastante las licitaciones, las obras que estaban anterior a los procesos, y nosotros hay una parte que queremos saber hacia dónde va, y es, el presidente va a someter la modificación a la ley de compras y contrataciones. Lo que uno percibe es que la ley hay que modificarla para endurecerla, para que no caigamos en prácticas como se cayó en el pasado, porque entonces no se puede sancionar. Ahí estamos claros. Pero por otro lado, usted sabe muy bien que la ley tiene problemas que delata los procesos de licitación y a veces hace que ustedes pierdan tiempo para poder hacer la cosa correcta, entonces los procesos son muy largos. Igual que el tema cuando el incremento de los precios, cuando ahora mismo hay algunos productos de la construcción que se han encarecido muchísimo y te varían un proceso de un presupuesto. Háblenos de esa disyuntiva que uno tiene entre lo correcto y modificar la ley para endurecerla y en otras cosas flexibilizarla, sobre todo en temas de tiempo y de agilización de procesos. Sí, mira, efectivamente, la ley es una ley que lo que lleva, parte del problema en la aplicación de la ley es la falta de planificación, la escasa cultura de planificación que tenemos. La ley te manda, si tú haces una planificación de todo lo que se va a necesitar, poderlo establecer y con tiempo iniciar los procesos. Igualmente que tener una estructura interna que pueda darle seguimiento, que pueda evaluar a tiempo, porque muchas veces la dilación, Michelle, no es en los plazos que establece la ley, sino en las evaluaciones que se llevan. Las instituciones en ocasiones no tienen el cuerpo de peritos especializados, no se dispone de toda una estructura que pueda trabajar con los procesos. Esta es una situación. Evidentemente hay en otros casos, y es probablemente de los aspectos que han sido revisados o revisables de la ley, es en acortar tiempos. En acortar tiempo y también en entender la realidad de la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros estamos colocados en un área que recurrentemente, todos los años aquí tú tienes inundaciones, tú tienes desbordamientos de ríos, tú tienes una serie de eventos que tienen que actuar, instituciones como es el caso de Obras Públicas, que tienen que actuar de modo rápido. Entonces, para ello, y con libertad. Claro, se necesita una mayor flexibilidad. Está el otro elemento,
que aunque está contenido en la ley, que es el equilibrio económico, aunque está contenido en la ley, inclusive la ley no limita al 25% el equilibrio económico porque pueden ocurrir, como está ocurriendo ahora, eventos por encima de la voluntad de las partes contratantes, los materiales de construcción, debido al tema de las pandemias, el transporte, hay una serie de factores externos, ha tenido un incremento importante. Entonces, sobre ello, aún la actual te menciona, pero se va y se debe de especificar para que no quede a la interpretación del órgano regulador de si se puede, en el caso de que el equilibrio económico tenga que pasar del 25%, y una serie de razones que son necesarias. Mira, por ejemplo, en el tema de las escuelas, al nosotros llegar... Que no se ha hablado de las escuelas que son de obra pública. Nos encontramos con cerca de 600 escuelas detenidas, como consecuencia de que se habían empezado estas escuelas a trabajar con presupuestos tipos, cuando se llegaba a solares o a Sí, espacios. porque eran sorteos, ¿verdad? Sí, fueron sorteos, pero se trabajó con presupuesto tipo, probablemente por la agilidad, por quererse hacer rápido, sin los diseños, sin los estudios de suelos, solares con características disímiles. No puede haber 600 solares iguales. Se le puso el mismo precio a todas las escuelas sin tener el mismo Claro, precio. sin tener el mismo precio ni las mismas condiciones. Entonces, hubo la necesidad, todas estas escuelas estaban detenidas porque habían sobrepasado el límite del 25% establecido por la ley. Bien. Entonces, hubo que hacer una modificación a la ley para poder... Entonces, la darle ley va a respuesta. resolver los dos temas, lo de agilidad y también lo de controles. Es de los aspectos que están contenidos en la modificación Bien. que se va a someter. Ingeniero, hay tantas cosas que hay en obras públicas que yo supongo que tanto el presidente como su ministro de Obras Públicas determinan cuáles son las prioridades, porque entrarle a todo, a un ministerio que si usted revisa Aeronáutica Civil, Indotel, te encuentra con que en comunicaciones ustedes tienen un representante en tránsito, en todo, en obra pública está en muchísimas cosas, en puertos, en aeropuertos, en toda esta obra pública. Sin embargo, se trata ahora de fusionar algunos organismos. Balaguer, a la oficina que era supervisora de obras del Estado, le pegó constructora, porque le sobraban presupuesto a veces y lo utilizaba ahí. La pregunta concreta es la siguiente. Un ministerio que tiene tantas funciones y que se le quiere dar su función original. Segundo, un ministerio que no tiene recursos porque estamos en una crisis y el optimismo hace que uno no diga que hay escasez de recursos para poder llevar todo a cabo. Y tercero, un ministro que usted sustituye, que era candidato presidencial y que el último año dedicó su labor a labores políticas. Y en el año que ustedes comenzaron en labores de crisis. Es decir, que ese país, por poner un ejemplo, nos quedamos mucho tiempo sin tener el asfalto al día. Tuvo que crearse casi un programa de emergencia. La pregunta concreta es la siguiente. Toda esa readaptación, independientemente de los presupuestos, ¿le está costando mucho trabajo? Mire, lo primero que usted... Además de que yo Sí. creo creo de que la Procuraduría debe estar presionándolo para que le mande prueba en contra del señor que estaba ahí antes. No. Don Julio, nosotros obviamente debemos trabajar con una prioridad, con prioridades y con una planificación, con una visión bien integral. Nos facilita el hecho de que aquí se ha constituido, probablemente, no sé si por primera vez, no puedo afirmar lo que no conozco, un gabinete de la construcción donde lo preside el presidente. El gabinete de la construcción, analizamos y revisamos todos los aspectos de la construcción y ahí establecemos la línea, o se ha establecido la línea
y la política de ejecución, para verla con un criterio de integralidad. Cuando el presidente habla del polo de desarrollo de Pedernales o cuando habla del de Montecristi, eso va a la par con la infraestructura vial, con la parte de acueducto, con todo lo que tiene que ver con infraestructura y servicios que esas áreas deben de tener, porque trabajamos con una visión integral. El segundo aspecto, ciertamente los recursos, desde el punto de vista económico, es definido como un bien escaso. Siempre es escaso. Y bueno, lo que no, ustedes inventaron la fiducia y lo público-privado. bueno, precisamente para ayudar Seguro, al para poder- presupuesto. Entonces, esto nos hace tener que planificar, que establecer prioridades y, sobre todo, las prioridades en materia de intervención en los sectores no las hacemos solamente del Ministerio de Obras Públicas, sino que las hacemos en comunicación con los ayuntamientos y con la Junta de Vecinos, que es una instancia que el presidente le ha dado una jerarquía especial. A la semana el presidente se reúne mínimamente con hace una reunión con juntas de vecinos de por lo menos una provincia, por lo menos una vez a la semana. Hay momentos que se hacen 2 veces. Entonces allí se establece una línea de prioridad. Y lo tercero, que es la parte que usted habla de la multiplicidad de funciones que tiene el Ministerio de Obras Públicas, todas estas, hay áreas e instancias especializadas en donde nosotros lo que hacemos es revisar la política y la ejecución de estos distintos órganos, como es lo que tiene que ver la autoridad portuaria, pero la autoridad portuaria tiene su director y tiene inclusive una independencia presupuestaria. Lo que vemos con ellos es los planes y la ejecución de los proyectos y las acciones que previamente se planifican. Aunque hay temas que se nos van a quedar, ministro, como hablar de lo que es Parquea TRD, de las mismas mejoras que se han hecho dentro del sistema de control de carretera, de la protección en las carreteras y todo esto. Pero hay 2 temas fundamentales que no debe de ocurrir. Uno es los peajes. ¿Dónde tendremos peajes? Algunos se habla de que se van a mover de lugares, peajes nuevos en las circunvalaciones, y el tema del control de las tierras que están alrededor de las carreteras, para que esas tierras no sean, yo no sé si dice invadidas, controladas, tomadas. Hablen un poquito de eso. Mira, en la parte final. Yo quiero empezar por esa parte, que para mí es una de las más trascendentes. Nosotros nos hemos encontrado, yo decía al inicio, cuando hablaba de la circunvalación de los Alcarrizos, que hemos tenido que invertir cerca de 600 millones de pesos, deberemos de invertir solamente en el tema de expropiaciones, y don Julio Jacín hablaba de la marginal que estamos haciendo en las Américas. Esa marginal la hemos desarrollado en las Américas, desalojando negocios y casas con el valor que tienen las propiedades ahí al margen de esa autopista. Y esto es debido a que no ha habido una autoridad que vele por la preservación del derecho de vía. Desde los años 40 y tanto, en las distintas ordenanzas y leyes, se establece un derecho de vía, de que 10 metros, 20 metros, 30 metros, tiene que ser preservado para el derecho de vía. Sin embargo, esto no se ha hecho. ¿Qué estamos haciendo, Michelle? Hemos creado como apéndice de la Comipol. La Comipol es la unidad militar del Ministerio de Obras Públicas que presta la asistencia vial. Hemos creado una unidad para la preservación del derecho de vía. ¿En dónde? En las autopistas y circunvalaciones nuevas. Yo no te voy a hablar de derecho de vía en los Alcarrizos, donde eso ya es una situación, un fait accompli. Ahora, en la circunvalación o en las circunvalaciones que se inauguren y que se entreguen, vamos a tener un servicio permanente de vigilancia. Con una unidad para eso. No, unidad especializada para eso. Señores, solamente nosotros... O sea, aquí nadie va a poner un negocio donde quiera, en una... No, tendrá que estar sometido a el espacio de vía. Y de esta manera, el Estado Dominicano debe haber gastado
en los últimos 3 o 4 años, no menos, de 4 o 5 mil millones de pesos en expropiaciones, que bien pudieron haberse evitado. Bien, mire, ingeniero, queremos terminar ofreciendo algo. Una de las fallas que nosotros vemos es que no hay tiempo para explicarlo todo. Es decir, se hacen acciones buenas, pero el público las ve y no. Una discusión, el tránsito, los tapones es crecimiento. Todos esos carros es crecimiento. Así es. Pero hay que decir, eso es crecimiento. La solicitud de aeropuertos nuevos, nadie va a hacer un aeropuerto si no tiene asegurado los vuelos. Pasajeros, los turistas. turistas. Esas son de las cosas. Pero hay algo más, y es cuando te dicen, ¿y qué va a hacer de los Alcarrizos a la Churchill para descongestionar de 6 de la mañana a 10? ¿O qué va a hacer en el ensanche Osama para cruzar el puente Duarte? Y yo le quiero ofrecer algo, pero sin pago alguno, y es lo siguiente. Yo vi una maqueta desde Manzanillo hasta Punta Cana, un tren con una T para Puerto Plata, de Santiago una T a Puerto Plata, en los Alcarrizos una T a Almerca y una T a Jaina, y el resto coger la ruta existente del metro. Eso existe, ustedes lo tienen, pero cuando llegaron pelearon con los chinos. ¿Qué posibilidad hay de que ese programa se reavive? Mire, y está dentro de la visión, el concepto del gobierno, el concepto de que, como usted dice, el problema del tránsito no se resuelve, se gestiona. Porque las ciudades todos los días crecen. ¿Qué ciudad lo ha resuelto? Ahora, usted puede gestionarlo y la manera de gestionarlo es a través del transporte, eficientizar el transporte de pasajeros y el transporte de carga, que es al que usted hace referencia. Y está dentro de los planes del gobierno establecer una comunicación para transporte de carga entre el puerto de Jaina y Santiago de los Caballeros. La extensión del metro hacia los Alcarrizos tiene que ver con esa visión, la creación de corredores que se están desarrollando, en donde se sustituyen los carros individuales o de concho por autobuses, como los ya ejecutados en la Núñez de Cáceres y en la Winston Churchill, y en las próximas semanas se extenderá a la Charles de Gaulle, contribuye precisamente con esta visión, la ampliación de las líneas del metro, de la capacidad de las líneas existentes del metro, cumple con esta visión de aumentar la capacidad del transporte de pasajeros, y lo propio ya también se contempla a través de monorriel, de teleféricos, como en el que se está construyendo en Santiago. Y debo decir, y tengo el temor de decirlo, fueron acciones positivas de gobiernos anteriores que la hemos, el del teleférico fue en el gobierno de Danilo, lo empezaron en La Barquita, este gobierno lo está haciendo en los Alcarrizos y lo está haciendo en Santiago. El metro fue Leonel, entonces nosotros estamos ampliando la segunda línea del metro y extendiéndolo hasta los Alcarrizos, y vamos a hacer el nuestro, que es el monorriel. Seguro. Ingeniero, le queremos dar las gracias y le vamos a hacer una recomendación. Cuando usted viaje a Santiago y salga de La Vega, cuente los dealers que hay. Nadie tiene negocios si no venden. Antes de tomar posesión, conté 110 dealers en la autopista, y anteayer conté 135. O sea, que ha habido aumento. En la crisis. Cuéntelo, porque así nadie va a tener un dealer que por lo menos tiene 10 carros. Así es. ¿Verdad? Así es. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Bien.